Estás escuchando el estudio del libro de Marcos por el doctor en teología Robert Simon. Hola, vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio según Marcos. La semana pasada estudiamos los primeros 3 versículos de Marcos. Hablamos del mensaje del Evangelio, o sea, Dios reina, y del Rey que es Jesucristo. También hablamos del camino de la cruz. Explicamos que en la primera mitad de Marcos el autor responde a la pregunta ¿quién es Jesús? Y en la segunda mitad del libro explica el camino de la cruz. Jesús siguió ese camino y todo aquel que quiere convertirse en seguidor de Jesús también tiene que seguirlo. Marcos 1, 4 a 8 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Nosotros los cristianos estamos acostumbrados al bautismo como un acto que simboliza la muerte del creyente al pecado y el comienzo de una nueva vida de obediencia a Dios en Jesucristo. Para nosotros se celebra el bautismo después de haber recibido a Cristo y significa que el creyente es un verdadero miembro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El bautismo que predicaba Juan fue diferente. Él animaba a los judíos a arrepentirse de sus pecados en preparación para la llegada del Mesías. El bautismo en el río Jordán fue un símbolo de que la persona tenía la voluntad de abandonar el pecado porque creía que el Mesías estaba a punto de aparecer. Marcos destaca la gran popularidad de Juan al decir toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén salían a él. Esto también resalta el ambiente de expectativa mesiánica de esa época. Marcos habla de la costumbre de Juan a vestirse con pelo de camello y con un cinto de cuero, y su dieta de langostas y miel silvestre, igual que Elías, según 1 de Reyes 1:8. Este detalle ayuda al lector a entender que Juan es el que cumple las profecías que Marcos citó en los versículos 2 y 3. Y además, Juan cumple Malaquías 4:5, donde dice, «He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible». Juan se comparaba al Mesías venidero, resaltando su inferioridad al Cristo, y predecía el bautismo en el Espíritu Santo que realizará el Señor Jesús. Marcos 1, 9 a 11 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos anuncia el bautismo de Jesús sin mayor explicación y da el detalle de que la llegada del Espíritu Santo sobre él fue en forma permanente. La voz del cielo cita el Salmo 2:7, tú eres mi Hijo, y agrega la palabra amado y la frase, en ti tengo complacencia. Esta es la segunda vez que Marcos afirma que Jesús es el Hijo de Dios, lo cual es un tema principal de este Evangelio. Marcos 1, 12 a 13 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. La palabra traducida impulsó es la misma palabra que describe lo que Jesús hace más tarde con los espíritus malos al expulsarlos. Es una palabra fuerte que implica que el Espíritu obligó a Jesús a ir al desierto.
Los 40 días en el desierto son un eco de los 40 años que Israel anduvo en el desierto después de salir de Egipto. En esos años, Dios formó el antiguo pueblo de Dios, compuesto de los descendientes de sangre de Abraham, Isaac y Jacob. Este detalle señala que Jesús está a punto de formar el nuevo pueblo de Dios, compuesto de sus seguidores. Durante aquellos 40 días el diablo tentó a Jesús. Sabemos de otras partes de la Biblia que Jesús nunca pecó. Marcos es el único evangelio que menciona que estuvo con las fieras. Tal vez este detalle fue incluido para animar a los creyentes en Roma en la época de la persecución de Nerón, quien azotaba a los cristianos en el Coliseo con fieras salvajes que luego los mataba y los devoraba. Marcos 1, 14 y 15 dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Según este versículo de Marcos, Jesús no comenzó su ministerio público hasta que el ministerio de Juan terminó debido a su detención por Herodes Antipas. Este detalle enfatiza que el ministerio de Juan fue una preparación para el ministerio de Jesús, y el ministerio de Jesús es, en un sentido, una continuación del ministerio de Juan. Cuando Jesús comenzó a predicar, estuvo en la región de Galilea, 2 días de viaje hacia el norte desde la ciudad de Jerusalén, la capital de Judea. Su ministerio consistía en proclamar el evangelio, o sea, las buenas nuevas. Esto nos alerta al hecho de que la importancia de las sanidades y los milagros de Jesús fueron de segundo plano. La predicación del evangelio fue lo más importante. Esto puede ser parte de la explicación de por qué Jesús con frecuencia mandaba a la gente no divulgar los detalles de sus milagros, porque mucha gente se le acercó para recibir algún milagro, pero no para oír sus predicaciones del evangelio. Marcos resume el contenido de la predicación del evangelio así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cada frase tiene gran importancia. En primer lugar, el tiempo se ha cumplido. Afirma que todo lo predicho por los profetas del Antiguo Testamento se había acercado un paso más a su cabal cumplimiento. El ministerio de Jesús es, entre otras cosas, una señal definitiva del cumplimiento del tiempo. Por ejemplo, su poder sobre los espíritus malos es nuevo y diferente a todo lo que había sucedido antes del comienzo de su ministerio público. De igual manera, actos como perdonar pecados, limpiar leprosos y declarar limpio todo alimento señalan que Jesús está iniciando una etapa totalmente nueva en la historia del mundo. En segundo lugar, la frase "el reino de Dios se ha acercado" afirma el acercamiento de la soberanía de Dios sobre este mundo. Antes de la llegada de Cristo, Dios anunció por medio de sus profetas que los grandes gobiernos fueran herramientas en sus manos para cumplir sus propósitos. Ahora, en la persona de Jesús, el verdadero Rey divino pisa la tierra y promete volver para reinar en forma presencial y personal. Antes Dios obraba a través de gobiernos humanos, ahora está anunciando que va a empezar a obrar directamente a través del verdadero Rey, el Señor Jesucristo. Tercera cosa de esta predicación: arrepentíos, es una orden a todo ser humano a abandonar su vida de desobediencia y rebeldía contra la autoridad de Dios. Cada uno que se somete y se arrepiente recibirá el poder y la gracia necesaria para tener una vida transformada. Y la última frase, creed en el evangelio, también es una orden obligando a cada uno a poner su fe en el Rey Jesús y en su obra redentora, que consistió en vivir una vida perfecta, entregar esa vida como el único y suficiente pago por nuestros pecados, resucitar de la muerte y reinar en gloria a la diestra del Padre.
La última parte de esa gran obra redentora ocurrirá cuando Jesús regresa a reinar personalmente aquí en la tierra. Entonces, el comienzo del Evangelio de Marcos nos anima a arrepentirnos de nuestros pecados y creer el mensaje del Evangelio, poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y en su obra redentora en la cruz por todos nosotros. El Señor les bendiga.